conmigo, Señor. No se escuchó. Di conmigo, Señor, tú eres glorioso. Señor, tú eres glorioso. ¿Estás listo para declararlo? Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiará. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, declararé, nadie como tú, Señor. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Y ese grito de júbilo de plenitud, como dicen las mujeres, Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiará. gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Oh, oh, Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos. te cantamos. Glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Oh, no hay nadie. ¿Estás listo para declararlo? Nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú. Una vez más, tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú, Nadie como tú, nadie como tú. nadie como tú. Oh, oh, no hay nadie como tú. Glorioso, decláralo, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré,
Te exaltamos, Señor. Nadie como tú, nadie como tú, Señor. Te exaltamos, Señor. Y damos gracias en esta mañana porque Espíritu está con nosotros. Porque Jesús dejó ese consolador maravilloso, quien nos guía, quien nos dirige, quien nos enseña todas las cosas y nos recuerda todas las cosas. Y vamos a cantar en esta mañana todos juntos, invocando su nombre y pidiéndole que Él inunde nuestras casas, que Él inunde con su presencia nuestra vida, que inunde con su presencia nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra nación. Ahí donde tú estás, que hoy el toque de su Espíritu Santo pueda transformar desde tu interior. Nada mejor que se pueda acercar, no hay comparación, mi esperanza está en tu presencia, Dios.
te sostenga. Deja que te levantes su presencia. Deja que Él pelee por ti. Espíritu de Dios, te amamos, Señor. Señor, tenemos la certeza que tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Estamos totalmente seguros que así como pudiste sanarnos en el pasado, puedes volvernos a sanar ahora en el presente. Sabemos que como lo hiciste en el pasado, fuiste el proveedor, ahora en el presente también tú lo podrás hacer, Señor. Tú eres el mismo de hoy y siempre. Muros rodeando estoy, díselo. Pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Oh, oh, oh. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel.
Tu promesa siempre, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Decláralo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tu fidelidad es para Siempre has sido tu fidelidad. siempre, siempre. Permanente. Pues bienvenidos todos en esta preciosa mañana. Estamos contentísimos finalmente. Parece que llegó la primavera o el verano a nuestro país, ¿verdad? Hemos tenido días como si fuesen de octubre en abril, cosa muy inusual, pero ya este fin de semana pudimos experimentar algo de calor. Queremos bendecir a todos los que están presentes, como aquellos que nos siguen hoy a través de nuestro canal de YouTube. Es nuestro deseo que ya sea presencialmente o a través de los medios que el Señor nos permite llegar, tu vida sea bendecida y recibas del Señor la palabra, la fe y la esperanza que a través de este mensaje Él tiene para todos y cada uno de ustedes. Así de que bienvenidos. Damos gracias al Señor en esta mañana por todos y cada uno de ustedes. Este domingo yo quiero concluir los temas que he estado hablando con motivo de la conocida Semana Santa, en la cual recordamos el ministerio, la muerte, sepultura y por supuesto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algunos aspectos de los cuales creo que como iglesia no hablamos tanto, y es lo que sucedió después de su resurrección. Esos días en los cuales Jesús estuvo todavía entre nosotros y luego su ascensión, que es algo sumamente importante. Así de que yo quiero hablar hoy de algunos aspectos sumamente importantes para nosotros, para nuestra fe y nuestra consolación que podemos encontrar en la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus distintas apariciones a sus discípulos después de su resurrección. Quiero que por lo menos veamos 3 cosas que Jesús hizo después de su resurrección. Quiero que pensemos en cómo la crucifixión había dejado devastados los corazones de los discípulos. Podemos leer en los diferentes relatos que encontramos en los evangelios y también en algunos al principio de la carta a los Hechos, que la iglesia realmente se sentía, la iglesia, o mejor dicho, los discípulos del Señor que posteriormente conformarían esa denominada iglesia, estaban tristes, estaban devastados. La crucifixión había hecho pedazos sus corazones. Cuando leemos el pasaje donde encontramos esa historia de los discípulos que van de regreso a Emaús, van realmente tristes. Van de regreso a su vida normal antes de conocer al Señor. Por 3 años habían estado experimentando muchas cosas extraordinarias gracias a Jesús. Habían estado viviendo milagros, habían estado escuchando palabra, doctrina y enseñanza extraordinaria acerca de parte de nuestro Señor Jesús, y habían estado viendo cómo Él realizaba milagros portentosos, desde multiplicación de panes hasta la misma resurrección de algunos que habían muerto, como el caso específico de Lázaro. Y entonces ellos estaban sumamente entusiasmados con Jesús, pero de repente le crucifican, y con esto ellos prácticamente sienten que algo al final falló. Pero encontramos que Jesús
se aparece a los discípulos y restaura su fe y además trae a sus corazones esperanza. Desde el punto de vista de sus seguidores, mientras Jesús estaba siendo crucificado, prácticamente todo lo que habían esperado y creído moría ante sus propios ojos. No cabe duda que el apóstol Pedro el discípulo preguntón, recordó lo que en una oportunidad le había preguntado a Jesús: y nosotros que hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recompensa tendremos? Pues ahora parece que ninguna, más que la persecución que venía sobre ellos de la misma manera que había sido sobre Jesús. No habían entendido las Escrituras. Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y vemos aparecer a Jesús ante los distintos discípulos, algunos en lo individual, a otros en lo colectivo, y leíamos la semana anterior que incluso apareció a cerca de 500, y con simples palabras restaura el corazón y a la vez trae fe y esperanza a la vida de cada uno de ellos nuevamente. Jesús se aparece a sus discípulos y les muestra sus manos y su costado y les dice: vengan, descubran o comprueben que efectivamente yo soy. ¿Se recuerda? Ellos estaban reunidos, ya habían escuchado algunas ideas por ahí acerca de que Jesús había resucitado o que la tumba estaba vacía, y se aparece en medio de ellos y se asustan, dicen: un fantasma, un espíritu. El Señor les dice: no, vengan, toquen, comprueben que yo mismo soy. Porque un espíritu no tiene carne, como veis que yo tengo. Y entonces encontramos a Jesús consolando, y a través de su presencia Él trae de nuevo la fe a sus discípulos. ¿Y qué produce esto? Dice que cuando les muestra las manos y su costado, que habían sido traspasados, dice que posteriormente ellos se encontraban, la frase es, muy contentos al ver al Señor. Han comprendido o están entendiendo. No cabe duda que esto estaba tomando mucho tiempo procesarlo. Jesús efectivamente está vivo. Sabe, muchas veces nosotros vivimos la misma situación de desesperanza y la misma situación en la cual nuestra fe se viene abajo y se derrumba, porque experimentamos y vivimos cosas que no comprendemos, cosas que no entendemos, cosas que considerábamos como sus discípulos que iban a ser distintas o diferentes. ¿Se recuerdan los que iban de camino a Emaús? Dijeron: y nosotros que esperábamos que Él sería el consuelo, que Él sería el Salvador, pero murió. Y aparece este hombre que se les une en el camino y les dice: no, recuérdense todo lo que las Escrituras dicen acerca de Él. En ese momento dice que fueron abiertos sus ojos, y después de aquella gran caminata de regreso a Emaús, de regreso van hacia Jerusalén para anunciarles a otros lo que han vivido. Entonces, después de resucitado, el Señor Jesús restaura la fe de sus discípulos y a la vez trae a sus vidas esperanza. Y como resultado, dice la Escritura, que ellos se sintieron muy felices, se sintieron muy contentos, porque aquello que había parecido ser para mal, Dios lo había encaminado para bien. Y esto es lo que usted y yo debemos de entender. Muchas cosas que vienen a nuestra vida como para mal, el resucitado puede cambiarlas y transformarlas para nuestro bien. Hay cosas que no entendemos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos toda la historia completa o terminada. Nuestra historia no está concluida. A veces viendo algunas series de Netflix me da a mí, me pongo a pensar en la creatividad
de los que producen las historias, de los que escriben las, ¿verdad? Ya uno dice aquí se acabó y de repente le dan un cambio y agregan personajes y se cambian de ciudad y hacen todo y uno está otra vez entretenido ahí por una temporada más porque no sabemos el final. Por eso no tiene gracia volver a ver muchas veces series que ya vimos, ¿verdad? Nadie quiere volver a ver otra vez la serie que ya vio porque ya conoce el final. No hay nada que nos sorprenda. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Nuestra vida está escrita en Él, pero solo Él la conoce. Nosotros la estamos viviendo día a día. Y por eso muchas veces al no tener claro nuestro final, nos abrumamos como los discípulos del Señor. Pero cuando Él se aparece, como sus discípulos podemos sentirnos muy contentos. ¿Por qué? Porque el Señor a través de las Escrituras les enseña a sus discípulos cómo las Escrituras hablan de Él. Sus seguidores hasta ese momento no entendían lo que la Escritura decía con respecto a Él y su necesidad, o que era necesario que el Cristo padeciese, muriese para luego resucitar. Es ahora que Jesús el Cristo resucitado está trayendo una enseñanza de una forma o una manera muy distinta, porque ahora lo está haciendo de forma resucitada. Les habló antes de cómo era necesario que padeciese, pero ahora lo está haciendo después de haber muerto. Ahora es mucho más poderosa su enseñanza, no para Él o por Él, sino por lo que los discípulos están experimentando. Le vieron morir, pero ahora le ven con Él, con ellos. Jesús restaura la fe de ellos a través de la Escritura. Dice en Hechos capítulo 1 del 2 al 3 que encontramos a Jesús dándoles mandamientos a los apóstoles y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque ellos esperaban un reino y Jesús no les había mentido. Pero ahora les dice que hay un reino mayor y es el reino de Dios. Hay buenas noticias. Jesús comenzó por Moisés y por todos los profetas y le explicó a sus discípulos lo que las Escrituras decían de Él. Y luego dice que la Escritura con respecto a ellos ardía su corazón, porque Jesús al hablarle las Escrituras abrió sus ojos. Ellos eran ciegos a la verdad, pero ahora Jesús había traído a sus vidas visión espiritual. Cuando nuestra fe decae, cuando nuestra esperanza se viene abajo, lo que usted y yo necesitamos es la palabra. La palabra que viene y levanta nuestra fe. La palabra que viene y hace que pongamos de nuevo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es sumamente importante entonces que usted y yo vayamos a las Escrituras cada vez que nos sentimos sin respuesta a lo que está sucediendo. Jesús no empezó a hablar de sí mismo, miren, yo soy, y no, dice que les empezó a recordar la Escritura. Y es que Él es el cumplimiento de toda esa palabra. Él es la palabra. Y por eso cuando nosotros hablamos la palabra, empezamos a experimentar la presencia del Señor mismo por medio de su Espíritu Santo, consolándonos y también alimentando nuestra fe. Lo que humanamente y naturalmente viene a nuestra vida cuando hay desesperanza, el deseo por hacer, es contrario a lo que espiritualmente debemos de hacer. Mire, no se siente así, lea la Biblia. No queremos leer la Biblia. Mire, no se siente así, tal vez escucha algún mensaje. No queremos escuchar un mensaje. Pero es donde necesitamos fortalecer nuestra fe a través de la palabra. Y por eso es tan importante que usted y yo hablemos y anunciemos la palabra, el mensaje, el evangelio, las buenas noticias, porque sabe, la tercera cosa que hace Jesús con sus discípulos, una vez restaurada y fortalecida su fe, trae instrucciones a los discípulos y en Mateo 28, 19 les da la más grande de las instrucciones o mandamientos que sigue vigente para nosotros incluso hoy en día. El mandamiento es ir
y hacer discípulos a todas las naciones. Hay algo bien interesante. Ellos estaban tristes, ellos estaban desconsolados y ahora están alegres. Ahora están convencidos de que efectivamente Jesús es quien dijo ser. Y ahora reciben una instrucción: vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Y es aquí donde usted y yo continuamos con el cumplimiento de esta ordenanza. Es por eso que usted y yo necesitamos llevar un mensaje de esperanza. ¿Sabe qué? Es muy bueno encontrar a alguien que cuando estamos pasando por una situación difícil y se la compartimos, lo que nos trae o lo que nos da como salida es palabra del Señor. Porque al final es la única que puede levantar nuestra vida. Pero si usted se encuentra con alguien que, aparte de la situación difícil que usted está pasando, de lo convencido en cuanto a mal que está su situación, todavía le dice que así es, que efectivamente es verdad y que se va a poner peor y que no hay entonces sentido en compartirle a alguien. Y saben, no es que como cristianos tengamos que vivir sin miedo, sino que tenemos que vivir a pesar del miedo, con nuestra fe alimentada, haciendo lo que el Señor nos ha enviado a hacer, y es llevar palabras de esperanza, compartir el mensaje y hacer discípulos. Yo lo invito a que usted en estos días recuerde que hace un año, a estas alturas, todo era incierto. No sabíamos cómo iban a continuar las cosas. Se cerraron las universidades, se cerraron las escuelas, algunas empresas simplemente ya no podían trabajar, se cerraron los restaurantes, se cerraron mucho comercio y no sabíamos qué íbamos a hacer. Yo en algún momento le puedo hoy decir, me asusté. Pensé, ¿qué vamos a hacer? Y aquellos que no tenían palabras de esperanza y que muchas veces hacemos tan mal en prestar atención, dijeron, acapare, compre papel. No sé por qué papel. En el supermercado había frijol, pero no había papel. Y se da cuenta, ¿sabe que eso no fue solo aquí en Guatemala? En Estados Unidos habían fotos de los enormes supermercados con los anaqueles en el área de papel sanitario vacíos, mientras en el área de alimentos había alimentos. Y a veces tristemente, así de fácil, corren las malas noticias, el mensaje desesperanzador, pero el mensaje del resucitado cuesta mucho más que encuentre eco en nuestras vidas. Y entonces, en marzo, celebrábamos un año, o llegábamos al año de haber estado prácticamente en una situación complicada. Y en todos y cada uno de esos días el Señor estuvo con nosotros. Algunos hasta el día de hoy nos han mantenido sin ser positivos para el virus. Y a otros, habiendo sido positivos, el Señor los ha sanado. Y dentro de nuestra congregación, al día de hoy, pues no hemos tenido nadie que haya sufrido una dificultad complicada dentro de nuestros miembros. Sí supimos de algunos familiares de miembros de la iglesia que incluso murieron. Pero a usted y a mí el Señor nos tiene hoy acá. Y usted y yo entonces por lo mismo tenemos que dar el mensaje de las buenas nuevas. Tenemos que ser colaboradores del Señor llevando este mensaje de esperanza, que se fortalezca nuestra fe. Los discípulos estaban tristes, nuestro maestro murió, pero después están felices. ¿Y sabe qué? El Señor les está diciendo que en muy pocos días desaparecerá. Y ellos siguen felices, ya no están siendo afectados. ¿Por qué? Porque el Señor les está dando promesas. Y dentro de las promesas que les ha dicho, hay una muy interesante. A la verdad, les conviene que yo me vaya.
Y los discípulos dicen, bueno, si no parecía conveniente la muerte, pero al final resultó tan conveniente. Si tú dices que el irte nos conviene, podemos creer en eso. Los discípulos entonces pasaron de una actitud de desesperanza a una vida llena de fe. Y llegamos a un acontecimiento tan importante del cual muchas veces o muy pocas veces hablamos, y es el de su ascensión. Y yo decía que podemos ver la vida de Jesús como un diamante con múltiples cortes, cada uno dando un reflejo y una luz diferente. Podemos hablar de Jesús y todas las profecías antes de su nacimiento. Podemos hablar de su nacimiento como el cumplimiento de todas esas profecías y encontrar preciosas y hermosísimas enseñanzas en eso. Podemos hablar de Jesús en su ministerio. Podemos hablar de Jesús en su pasión. Podemos hablar de Jesús en su muerte. Podemos hablar de Jesús en su resurrección. Hoy estamos hablando de Jesús después de haber resucitado, pero también es importante que hablemos de su ascensión. Y dice en Marcos 16 del 19 al 20, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Vea qué interesante. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Yo no sé hasta dónde vieron al Señor. Yo no sé, el Señor fue alzado. ¿Usted alguna vez ha visto cómo se van esos globos con helio? Y que cuando tienen suficiente, permite que se eleven y en algún momento se van haciendo tan pequeños. Yo creo que en algún momento el Señor Jesús debió haber sido acompañado por una multitud de ángeles y llevado al cielo. Y hasta en qué momento ellos, viendo hacia arriba, veían que se hacía más pequeño y más pequeño hasta que desapareció. O no sé si de una manera extraordinaria ellos pudieron ser testigos de cómo el Señor, nuestro Dios y Padre, les sentaba a su diestra. Porque muy interesante es lo que dice Marcos. Y después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso lo escribe Marcos. Y dice que ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Y aquí hay algo bien interesante. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Cuando usted y yo compartimos el mensaje del reino, cuando usted y yo compartimos la palabra que trae esperanza, cosas van a suceder. Y hay algo muy importante acá. Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. No dice que los seguían, sino que la seguían. ¿A quiénes seguían las señales? ¿O a qué seguían las señales? A la palabra. Por eso usted y yo no tenemos que tener miedo. Y es que, ¿qué pasa si yo le digo a alguien, el Señor puede hacer un milagro y no lo hace? Bueno, ¿y qué pasa si sí sucede? ¿Y qué pasa si el Señor confirma esa palabra que usted le da? No por usted, sino porque es la palabra. Y es la palabra del Señor. Y la palabra es Cristo. Es esa palabra que se hizo carne. No perdamos la esperanza. Tengamos fe. Lo que sí debemos de perder es el miedo. Como los discípulos, demos la palabra. Y dice que la palabra era confirmada con las señales que la seguían. A veces hay temor en nosotros porque pensamos, es que yo estoy mal. ¿Cómo puedo compartirle a alguien? ¿Cómo puedo orar por alguien? ¿Cómo puedo decirle que el Señor puede hacer un milagro si yo estoy mal? Es que la palabra no va a confirmarle a usted. La palabra va a confirmar con señales que lo que usted está predicando, lo que usted está hablando es la verdad. Y aún algo mucho más interesante. Que usted y yo, a pesar de nuestras imperfecciones y muchas veces de nuestro pecado, el Señor nos usa. El Señor nos hace instrumentos y de esta forma también nos confirma algo que muchas veces por la situación en la que estamos ponemos en duda. ¿Qué es? Que el Señor esté con nosotros, que somos sus hijos,
que tengo mi salvación, que Él, su Espíritu Santo está en mí y me ha sellado. Y viene la palabra y confirma. ¿Y qué hace usted? Dice, Señor, qué lindo lo que estás haciendo. Y me usaste a mí. Y como dijo aquel discípulo, se tiró en tierra. Dijo, no soy digno. El Señor les ayudaba y confirmando la palabra con señales que la seguían después de su ascensión. Y entonces ellos andan predicando, ellos andan compartiendo. El Señor ya no está, pero ellos están felices. Ellos están felices. Y vea qué interesante. Lucas 24 del 50 al 53 dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. Lucas también hace una narración de ese último instante. Los saca afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendice. El Señor está siempre dispuesto a bendecir. El Señor está hoy bendiciéndote a ti y bendiciéndome a mí. Y dice que después de bendecirlos se separa de ellos y es llevado arriba al cielo. Y escuche esto. Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Me encanta esto. Regresaron a Jerusalén con gozo. Días antes iban de regreso a sus pueblos tristes, sin esperanza. Ahora, ¿qué hacen? No se quieren ir de Jerusalén. Les conviene que yo me vaya. Quédense aquí hasta que reciban el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que el Espíritu Santo vendría, el Consolador, el cual estará con vosotros, en vosotros y sobre vosotros. Nadie se quería ir de Jerusalén. El Cristo había resucitado. Le habían visto morir, pero ahora le habían visto resucitar. Y no solo eso, le habían visto ascender, ir al cielo. Y Juan da testimonio. Sabían que se había sentado a la diestra de Dios Padre. Lucas nos dice que los discípulos estaban llenos de gozo después de que el Señor se había ido definitivamente de ellos. Pero están gozosos. ¿Por qué? Porque habían podido confirmar que Jesús era quien había dicho ser y que cumplía sus promesas. Nosotros hubiésemos esperado que se quedaran tristes y desconcertados. Al final, el mundo seguía siendo igual. Las circunstancias no habían variado a su alrededor. ¿Pero por qué ellos están alegres? Porque Cristo está haciendo la diferencia en sus vidas. Y saben, muchas veces para nosotros las circunstancias, todo a nuestro alrededor, nuestro mundo puede continuar siendo el mismo, pero nosotros podemos, como los discípulos, estar llenos de gozo. Evidentemente ya no se sentían abandonados como estaban al segundo día de su crucifixión y de su muerte. Tampoco habían creído o sentían que Jesús se había distanciado de ellos y que se había ido a un cielo inaccesible y lejano. Estaban seguros, estaban convencidos de que Jesús estaba con ellos, como Él mismo les había garantizado. ¿Se recuerda? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De una manera distinta? ¿De una manera diferente? Claro, pero igualmente real, y eso es para nosotros lo importante. El Señor Jesús está de una manera distinta para nosotros como lo estuvo para con sus discípulos, pero igualmente real. Sí, es una manera diferente, como hasta ese momento había sido su relación con el Señor, pero igualmente real. Él seguía estando con ellos y el Señor sigue estando con nosotros en una nueva y poderosa relación. Los discípulos ahora tienen una valentía. El miedo se ha ido de sus vidas. Pedro ahora tiene el poder y el valor para compartir la palabra con pasión. Ya no tiene vergüenza, ya no tiene miedo. Es más, si le sucede lo mismo que le sucedió a su Señor, ellos dicen, ojalá y tuviésemos
el enorme privilegio de ser tenidos por dignos. Algo ha pasado en sus vidas. Algo está sucediendo que está haciendo una gran diferencia. ¿Cuál era la diferencia? El Señor fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Allí está sentado. Estableció su reino, y su reino entendieron que no era tan reducido ni tan pequeño a lo que ellos habían pensado, un reino terrenal. ¿Cuánto tiempo pudo haber durado Jesús en un trono terrenal? ¿Usted vio las noticias esta semana recién pasada? Murió el duque, el esposo de la reina de Inglaterra, 99 años. Hace unos días leía que estaban preparando su celebración número 100 de cumpleaños, ya no llegó. Y por más de 70 años estuvo acompañando a la reina en el trono, pero se acabó. La reina todavía sigue, ¿verdad ustedes? Pero no importa cuánto tiempo más, también tendrá fin su reinado. Pero Cristo, su reino, ¿de acuerdo a la profecía? Y su reino no tendrá fin. Ellos lo entendieron y dijeron: está sentado en el trono a la diestra de Dios el Padre. Y este es el reino que debemos de anunciar. Este es el reino que debemos de predicar. Y viene el apóstol Pablo y nos dice en Efesios 1 del 20 al 21, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Vea qué interesante. El mensaje es: ha sido sentado a la diestra de Dios Padre y se le ha dado poder y autoridad y señorío sobre todo principado y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Puede que el apóstol Pablo esté hablando del siglo actual que están viniendo y que esté hablando de uno que esté por venir, pero también puede estar diciendo de una manera alegórica que del tiempo que ellos están viviendo y del tiempo que está por venir, el cual ya nos alcanzó a nosotros. Y el Señor sigue siendo Rey. Su poder, autoridad y señorío no ha tenido fin. Y su nombre es un nombre que está sobre todo nombre. Y es el nombre que usted y yo debemos de anunciar. Se escucha de una nueva cepa del virus. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más letal? ¿Qué es más resistente? Pues sabe, el nombre del Señor no ha reducido su capacidad ni su poder frente a esto. Y usted y yo fuimos guardados y protegidos en un año. El Señor sigue estando con nosotros. ¿Y sabe qué? Nosotros podríamos hacer todo lo necesario a fin de no contagiarnos. Pero si el Señor no guarda la casa, en vano guardamos nosotros. En vano nosotros podríamos tomar todo tipo de precauciones. Un pastor amigo mío me contaba que un vecino de ellos, ya por su edad avanzada, sus problemas con algunas otras enfermedades, dice que se dieron a la tarea de encerrarse. Tenía una hija y unos nietecitos. Los niños dejaron de salir por meses, ¿verdad? Sus hijos salían al patio del condominio a jugar y no sé si eran sus únicos vecinos, ellos no salían, encerrados. Pedían el supermercado por servicio express, no salían, cuidando a su papá, a su mamá, cuidándose ella, cuidando a sus niños, no salían. Entrando como al 6º mes de la cuarentena a las que nos metieron,
el Señor se enferma y muere de COVID. Y la gran pregunta es, pero si nunca salimos. Resulta que un enfermero que llegó a ponerle unas inyecciones, llevó el virus a la casa. Y habiéndose cuidado tanto, muere de lo que más temía. Yo no quiero decirle con esto que vivamos como si nada, no. Dice que el sabio ve el mal y toma sus precauciones. Lo que de nosotros esté hacerlo, hagámoslo. Pero por mucho que hagamos, hay cosas que no lograremos realizar. Lo que nosotros podemos hacer, hagámoslo. Y lo que no, el Señor lo hará. ¿Por qué? Porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él está por encima de la enfermedad. Él está por encima de nuestra necesidad. Su nombre es como ungüento derramado, dice la Escritura. Su nombre es como medicina. Y Él está en ese lugar ya como un gran árbol cuyas hojas son para traer sanidad a las naciones. Entonces, mire que la cosa se va a poner peor. Viene una nueva cepa. Usted diga, mi Cristo sigue siendo el mismo. Y si Él me guardó del horno en tiempo atrás, Él lo podrá seguir haciendo. ¿Y sabe qué? Yo estoy tan feliz como los discípulos, porque tengo fe y esperanza que Él me espera, que Él cumplirá sus promesas en mí. Y entonces podemos presenciar su gloria ya sin ninguna restricción. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Como los discípulos, llevar el mensaje del reino con alegría, con gozo. Cuando alguien le comparta sus problemas, no sienta lástima de él o de ella, no tenga conmiseración de él o de ella, sino que al contrario, traiga palabra. Y usted dice, pero si yo también estoy de bajón. Yo le he contado en muchas otras oportunidades las historias de mi papá. Por 40 años yo estuve oyendo sus prédicas y él compartía esto. Dice que una persona estaba en el puente viendo hacia abajo. Su rostro revelaba que había una gran desesperanza en su interior. Y un cristiano con su Biblia bajo el brazo que va al servicio de esa noche, lo ve. Dice, hey Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué le sucede? Y él dice, mire, mi vida está mal. No, pero mire, yo soy cristiano y ¿sabe qué? Hay esperanza. Y él dice, no, para mí no. Mi caso es bien difícil. No, mire, el mensaje de la palabra del Señor. No, mi caso es bien duro. Cuénteme, ¿qué le pasa? Pues mire, mi mujer me dejó, mis hijos me han abandonado, no tengo trabajo, estoy endeudado, estoy enfermo. Y se le queda viendo y le dice al creyente, ¿y usted cómo está con su relación con su esposa? Pues ahí peleamos un poco. ¿Y cómo está con sus hijos? Mire que no me hacen caso. ¿Y tiene trabajo? No, fíjese que hace días que lo perdí. ¿Está endeudado? La verdad es que sí, debo mucho. ¿Sabe qué? El hijo, mejor tirémonos los dos. Y a veces así estamos. Tenemos una Biblia a la que no creemos. Tenemos unas promesas que no las hemos hecho nuestras. El resucitado está con nosotros. Y al igual que con sus discípulos primeros, viene con nosotros y nos revela la palabra y nos trae esperanza. Y además reactiva nuestra fe. Y podemos, a pesar del miedo, levantarnos creyendo en Él. Y podemos, a pesar de la adversidad, decir, el Señor sigue en su trono. Y el Señor ha llevado cautiva la cautividad. Y me ha dado dones.
dones para servirle. Y ese a quien crucificaron, en el libro de los Hechos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y escuchen las promesas que hay para nosotros, las cuales deben alegrarnos hoy. Y por eso es tan importante hoy predicar acerca de su ascensión. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Todo esto nos habla de su majestad, de su poder y de su autoridad, y nos recuerda que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por supuesto, evidencia que el Señor Jesucristo es Dios, porque de otra manera el Padre no le habría invitado a sentarse en su trono en los cielos. Es importantísimo entonces que usted y yo vivamos para el resucitado y por el resucitado. Esta es nuestra esperanza de gloria. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. Y este resucitado. Y este ascendido a los cielos. Y este está sentado en su trono. Y este tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y este intercede por usted y intercede por mí. Cuando ya las fuerzas no nos dan, cuando ya no sabemos qué pedir, cuando ya no sabemos ni qué hablar, el sumo sacerdote que usted y yo tenemos lo hace. Y tenemos tal nivel de relación que podemos entrar hasta el trono de la gracia. Ya no tenemos. Hace unos días alguien a manera de chiste ponía, ¿no será que lo que está pidiendo el Pacaya, el volcán, es un sacrificio para aplacar su ira? Pero lo que me llama la atención que muchas veces ese es el pensamiento que reina en nuestro corazón. ¿No será que el Señor está molesto conmigo y lo que necesita es un sacrificio de mi parte? Pues mire, el sacrificio de nuestra parte que Él necesita es obedecer. De ahí cualquier otra cosa, cansado estoy de vuestros sacrificios, de vuestra carne quemada. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y cuando vamos de regreso a Él diciendo, Señor, me he equivocado, te he fallado, pero aquí estoy, el Señor nos recibe. Presenta delante del Padre sus oraciones por nosotros y somos aceptos en Él, amado. Pongámonos de pie, digámosle, Señor, no había dimensionado lo importante que fue el momento en el que ascendiste a los cielos. No había dimensionado el hecho de que tú al subir y te presentaste delante del Padre y presentaste la ofrenda, la cual no era un macho cabrío ni sangre alguna de animal, sino que la misma ofrenda eras tú. Y la sangre fue tu propia sangre. Completaste nuestra salvación. Es por ello que hoy, al haber sido perfecto, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos, tu sacrificio, nosotros hoy lo que tenemos que hacer es agradecer y adorarte, reconocer y servirte y cumplir con alegría, como aquellos discípulos, el mandato de ir y predicar, llevar el mensaje y las buenas noticias de salvación. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, amén. Aquellos que nos siguen por nuestras redes, gracias por haberse conectado hoy con nosotros. Les recordamos que puede hacer llegar sus diezmos y sus ofrendas a través de nuestra cuenta o comuníquese con nosotros si no le es posible, para que podamos encontrar la forma de que tu ofrenda y con ello tu generosidad y la alegría en tu corazón por lo que Dios te provee se manifiesta a través de esta. Dios te guarde, Dios te bendiga. Esperamos verte o saber de ti la próxima semana.
semana.